¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a tener un minuto nada más con el presidente de la Cámara de la Construcción Filial Jujuy, Pedro Campos, un sector muy importante. Hay novedades en este sentido. Hubo una reunión en Olivos con los referentes nacionales y el presidente de la República, así que voy a hablar con Pedro para que él me cuente detalles de lo que ocurrió en esa reunión y cómo está viendo él el panorama en el cortísimo plazo. Pero antes que nada quería informarles que la Cámara Jujeña de Empresas de la Salud ha decidido cortar la prestación de servicios al PAMI como consecuencia de una deuda de hace 6 o 7 meses. La Cámara Jujeña de Empresas de la Salud, que está compuesta por el doctor César Escaro, que es el actual presidente, el vicepresidente, el doctor Nemesio Gómez, el tesorero, el doctor Marcelo Mayagray, y en secretaría está el contador Alfredo Rivas. La Cámara, insisto, ha decidido, después de hacer una evaluación sobre la situación, que es muy compleja, ha decidido interrumpir la prestación de servicios al PAMI. Veremos cómo evoluciona este tema, porque naturalmente los jubilados están involucrados en toda esta cuestión. Bueno, la pandemia estaría controlada en la provincia de Jujuy, pero esto no significa que hay que relajarse. Ahora, lo que preocupa es el crecimiento de la curva de la pandemia social. Abro un paréntesis. Desde aquí le transmitimos al gobernador lo que están esperando muchos sectores. Están esperando un plan económico. Cierro paréntesis. Que ha sido anunciado por el señor Morales hace ya varios días. Vuelvo sobre la pandemia social. Lo que estamos viendo es que la situación en los grandes conglomerados se agrava minuto a minuto. Crece la demanda por un salario social y crece la demanda alimentaria. Ocurre que en esos lugares, salvo alguna excepción, ni se compra ni se vende. Y este mecanismo impacta dramáticamente en aquellas personas que viven el día a día. La consecuencia directa de esto es la aparición de un cuadro que tiene que ver con el estado de ánimo de la gente, que impacta desde el punto de vista psicológico como consecuencia de la propia incertidumbre que ya circula en el territorio como si fuera el virus. En medio de este cuadro tenemos las desafortunadas expresiones del señor Morales admitiendo que estamos en la parrilla. De manera que esta expresión solo contribuye, desde mi punto de vista, a profundizar aún más la incertidumbre. Por eso vengo diciendo ya desde hace varios programas que en situación de emergencia hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Por otra parte, el déficit admitido por el señor Morales no solo es financiero, sino que además es de gestión. Y digo esto porque así como alguien le sugirió al señor Morales que debía armar un comité de emergencia para enfrentar la pandemia sanitaria, llama la atención de que nadie le sugiera a esta altura al señor Morales armar un comité de emergencia para enfrentar la pandemia social, producto del daño colateral generado por el coronavirus. Es decir, el gobernador ahora está rodeado por especialistas en salud pública para enfrentar, como digo, la pandemia sanitaria. Con el mismo formato, me parece a mí, debería armar ya ayer este comité y convocar a especialistas psicólogos, sociólogos, antropólogos, para que diseñen un plan de contención social en el territorio y simultáneamente ir organizando la comunidad. Morales cree que va a frenar la pandemia social con un bolsón que además reparte mal. Me parece que se equivoca. O capaz que está escuchando a la ministra Sarapura,
que seguramente le habrá recomendado algún ritual raro para frenar el impacto de la pandemia, como lo hizo el gran brujo mexicano con el presidente López Obrador, que en medio de la disparada de la curva de los contagios, lo invitó a hacer un ritual para rezar por la salud de los mexicanos. Mire cómo le fue. Morales en este plano, que es el social, que es el territorio, me parece a mí que está teniendo una mirada equivocada. No así en la cuestión de la mirada sanitaria, ¿sí? Pero sí en el plano de la mirada social. Tiene que bajar pero con al territorio, pero con un paquete de profesionales, insisto, y ganar tiempo hasta que vea qué va a hacer con la economía. Estamos esperando. Si no contiene el caldo de cultivo de la pandemia social, la desesperación de estos sectores que hoy están invadidos por la incertidumbre, esa gente va a romper de hecho la cuarentena. La cuarentena que está conteniendo la pandemia sanitaria. Y esto lo va a llevar al colapso. Y lo va a obligar al señor Morales a enfrentar las cámaras para admitir que está en jaque mate. ¿Se da cuenta? Sí, lo anticipamos ahora para que alguien se lo sugiera al señor Morales para ver si puede revisar qué está ocurriendo con los daños colaterales que genera la pandemia, como le decía, sanitaria. En un minuto vuelvo y hablamos con Pedro Campos. Gracias, director, muy amable. Pedro Campos con nosotros. Gracias, Pedro, por venir. No, por favor, un gusto. Muy amable. Bueno, cuénteme, estuve siguiendo un poco lo que ocurría en Olivos, la reunión del presidente con los referentes, no tan solo de la Cámara de Construcción, sino de la UOCRA. Sí. Para analizar qué se hace con la obra pública. ¿Me puede contar qué pasó? Sí, bueno, fue una reunión que fue muy buena, fue una reunión del sector, por eso que incluía también al gremio. El presidente mostró una clara intención de apoyarse en la obra pública para reactivar y de continuar con empresas que no estén tan golpeadas, que estén de alguna manera saneadas y que sean posible continuar con la ejecución y con la reactivación del país a través de la obra pública. Creo que nos vamos nos fuimos con una perspectiva de un claro apoyo hacia el sector. Bueno, ahora, después de esa reunión que ha sido, digamos, desde el punto de vista de la evaluación que hacen ustedes, importante, sí, muy después favorable. viene la decisión política. Sí, y a eso hay que sumar, una vez que se toma la decisión política, viene la cuestión de la burocracia. Totalmente. Que son dos temas que hoy no le están haciendo bien a la lucha contra la pandemia, me parece. No, totalmente, es así. O sea, acá es importante que esta intención, tanto decíamos del gobierno nacional como del gobierno provincial, que también nos transmitió básicamente lo mismo, que esto se pueda llevar a los hechos y que se pueda hacer de una forma rápida. Claro, dije pandemia, no, a la cuarentena. Claro. Y a este plan de flexibilizarla. Claro. Es decir, que por un lado, perdóneme que lo interrumpa, por un lado se quiere flexibilizar la cuarentena, pero simultáneamente la burocracia conspira contra esas decisiones. Ahí sí. Sí, totalmente. Usted lo comparte esto. Sí, comparto. Pero bueno, el tema de la flexibilización realmente es algo que bueno, aparte de ser muy necesario, sí. Y que se va produciendo acá en Jujuy, no tan fuerte como tal vez todos quisiéramos, pero es lo que nos da una perspectiva un poco mejor. Ajá. Nos hace pensar de que las cosas pueden ir mejorando con el tiempo, siguiendo normas, porque es muy importante que se pueda contener y que no haya casos y que lo podamos ir controlando y que sea. Pero por otro lado es necesario de que se produzca una reactivación y tratar de volver a los que eran los carriles normales, ¿no? De una economía que se desarrollaba, que ya tenía dificultades, un sector como el de la construcción que estaba muy golpeado y que bueno, esto tiene que, no puede ser algo que lo termine de golpear, sino
algo que más bien lo haga que se recupere, ¿no? Si el incentivo a la economía va a venir por la obra pública, el sector nuestro debería ser un sector que se vea beneficiado, entre paréntesis, por supuesto, pero uno de los primeros sectores que reactive y que genere un movimiento en toda la economía. Bueno, esto es lo que se está esperando en función de las decisiones que tendrá que tomar el presidente de la República y también el gobernador acá. Ahora, en el día a día, ¿no? Sí. ¿Se está pagando algo? Sí, algo se estuvo pagando, Sí. Se pagó algo de vivienda, pero bueno, no, tal vez no, lo que lo dificulta un poco es la previsibilidad, porque el panorama ahora no es el mismo de que teníamos un mes atrás, entonces si no tenemos una previsibilidad, realmente los pagos lo único que van a servir es para pagar las cuotas, las cosas chiquitas, pero no para continuar la obra. Nosotros, cuando hablábamos de una reactivación, es fundamental de que las deudas con las empresas se vayan liquidando. Yo no tengo un monto exacto de las deudas, pero sé que es un monto importante, sí, y que se vayan cancelando estas deudas y que nos dé alguna previsibilidad en cómo se van a seguir pagando las obras. Ahora, ¿qué se está debiendo en materia de quincena a esta hora? Bueno, por supuesto depende de cada empresa, sí, pero en general la segunda quincena de marzo le diría que está sin pagar, nosotros pagamos por quincena, sí, y bueno, ya se está debiendo la primera quincena de abril también. Hay empresas que pueden tener un atraso un poco más grande, que pueden estar debiendo la primera quincena de marzo también. Ahora, ¿estos certificados pueden llegar a obtenerse para intentar achicar un poco los márgenes? Sí, 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 o sea, en realidad las obras están certificadas, se certificó normal hasta, le diría que hasta el mes de marzo, si bien el 20 se entró en cuarentena, pero de alguna manera se pudo hacer un certificado, que siempre se hace unos días antes, así que más o menos coincide, hay un certificado de marzo, y lo que hay que hacer es tratar, o sea, si este certificado es pagado, bueno, es plata que ingresa a las empresas, y las empresas a su vez pagan, cancelan sueldo, y es un poco una rueda que se empieza a mover. Ahora nos liberaron o nos dieron el instrumento o uno de los instrumentos que necesitamos para una reactivación, que es la posibilidad de continuar trabajando, pero necesitamos de tener una previsibilidad y que nos ingresen fondos. La necesidad de fondos hoy es mucho mayor de la que había antes de este problema. Se rompió la cadena de pagos, nuestros proveedores que antes nos permitían un cierto financiamiento con cheques diferidos, hoy en día es prácticamente nulo o muy corto, por lo que realmente la necesidad de fondos frescos es cada vez mayor. Pedro, sin embargo, la actividad, se está viendo otro movimiento, la actividad de la obra privada. ¿Esto es así? Sí, bueno, en realidad no son cifras oficiales, ni mucho menos, pero la actividad informal de la construcción, la actividad de las pequeñas obras y de las viviendas, que también está liberada ahora. Con la obra privada comprende también de alguna manera estas obras de pequeñas remodelaciones y ese tipo de obras. Bueno, entendemos que es el otro 50% de la actividad de la construcción en la provincia, y esa obra se sigue moviendo, se sigue reactivando, y depende mucho a veces de los ahorros de la familia, de terminar una remodelación o algo, y probablemente lo que esté pasando, esto ya es casi una especulación, pero lo que puede estar pasando es que una empresa con una familia que ve que sus ingresos, que la forma que tiene de canalizar algún pequeño ahorro que pueda tener es a través de una reforma en la casa o alguna mejora o alguna cosa, y bueno, y esa inversión se esté haciendo. Entonces esa pequeña obra privada, pequeña, tiene una continuidad y se está moviendo. Y además entiendo que derrama en los pero por supuesto, en realidad esta obra tiene el inconveniente de que hay mucha economía informal en esto, pero convengamos de que formal o informal es una economía, son recursos que se derraman y que compran en el corralón y que mueven la industria y que mueven, en definitiva, mueven todo. Es lo mismo que
que la economía formal o casi lo mismo que una economía formal de la... ¿Hoy estamos en un parate del 90%? ¿O me quedo...? Bueno, antes, voy a hablar de la semana pasada, sí. el parate era el 99%. Okay. Realmente creo que a pesar de que estaba con exención, o sea, estaba eximida de cumplir la cuarentena la obra pública, no había obra que se esté ejecutando. Esa es la verdad. Pero actualmente creo que hay obras que se empezaron a mover. Yo, bueno, vi recién, por ejemplo, camionetas que subían a las minas, la actividad de la construcción en las minas también está habilitada y bueno, con mucha dificultad. Subían las camionetas con 2 personas nada más, cuando normalmente, digamos, se mueven 4 o 5 personas en una camioneta, pero con alguna dificultad, pero ya está habiendo algún movimiento. Es fundamental de que se pueda empezar a mover todas las industrias. Todo este colapso que ha generado la cuarentena, que ha cambiado la vida de todos, ¿cómo se refleja en el sistema operativo de las empresas? Bueno, yo creo que se refleja y se seguirá reflejando. Nosotros teníamos una modalidad de trabajo y una forma de hacer las cosas que más rápido que lento se tienen que modificar y se tienen que adaptar. Nosotros cuando empezamos o pretendemos reiniciar una obra tenemos que tener un protocolo sanitario, un protocolo de cómo se van a ejecutar las tareas para, en la eventualidad de que el bicho esté acá en Jujuy, nosotros no seamos un foco más de contagio. La construcción tiene algunas ventajas con respecto a otras industrias. Se trabaja en lugares generalmente abiertos y con mucho espacio, lo que posibilita de que sea más fácil cumplir las medidas de higiene necesarias, pero es fundamental que las empresas, por ejemplo, provean y le den y no obliguen, pero sí, uno no puede obligar, pero sí incentivar a que las personas tengan hábitos de higiene que hoy tal vez no los teníamos o no lo teníamos anteriormente y tenemos que reforzarlo. Desde lavarse las manos, lavarse la cara, no tocarse la cara con las manos, no comer, porque en realidad uno de los problemas que teníamos es que normalmente en las obras se acercan personas que venden empanados, que venden alguna comida a media mañana y la gente compraba y comía. Hoy en día, si pasa eso, que no debería pasar, por una cuestión sanitaria también de qué es lo que está comiendo, pero aparte tiene que acostumbrarse a lavarse las manos en el medio de la jornada y después volverse a lavar y después seguir trabajando. Es decir, creo que hay mucho de lo que es costumbre en nuestra industria que tiene que irse modificando y tiene que irse adaptando a esta nueva situación. ¿Cómo han reaccionado los trabajadores? Bueno, hasta ahora recordemos que recién se está iniciando, pero creo que sí se va reaccionando bien. Creo que hubo una conciencia que fue cambiando en toda la sociedad y también en los trabajadores. Entonces, esto ya lo tienen como más asumido. Pero sin duda es algo que hay que trabajar mucho y hay que adaptarse y vamos a tener que hacer un esfuerzo, tanto los empresarios como los trabajadores de la industria. Está muy bien. ¿Usted tiene idea de una crisis similar de esta magnitud? No, sin duda. Bueno, yo creo que lo hemos sentido por todos lados. Esta crisis nunca se dio y este parate que hay en el mundo yo creo que, bueno, nunca se dio y creo que todavía no sabemos cómo va a repercutir, pero yo estoy seguro que va a ser mucho más fuerte de lo que cualquiera se puede imaginar. Hoy en día, entiendo que tiene que haber sido necesaria, a veces uno no tiene la perspectiva suficiente, pero sí sé de que es un parate muy, muy fuerte y que esto va a tardar mucho tiempo en reactivarse. ¿Cómo evalúa usted, que tiene contactos cotidianamente con algunos colegas, empresarios, tienen ganas de seguir? Bueno, yo tengo información que hay otros que tienen ganas de sí. No más. Sí, hay mucha gente, ¿no?, que realmente, ante el panorama que tiene ahora no se anima a continuar con la actividad. En realidad también hay una cuestión de responsabilidad. ¿Qué pasaría si un obrero se contagia en una obra, clausuraría en toda la obra, la empresa tiene que seguir pagando esto?
es casi una firma de una quiebra, digamos. Entonces, bueno, creo que hay muchas cosas que se tienen que ir adaptando. Y creo que también hay miedos que los empresarios, también como cualquier otro, los tienen. Y creo que hay que írselo sacando e ir tratando de cubrir estos riesgos, pero convengamos que la empresa implica riesgos y bueno, y este es uno de los riesgos que habrá que ir asumiendo, acotándolos, pero asumiéndolos y continuar trabajando, ¿no? Pedro, gracias por venir. No, por favor, un gusto. Ha sido muy atento, muy amable. Pedro Campos con nosotros, presidente de la Cámara de la Construcción Filial de Jujuy. Chau, hasta mañana.